Hola, te doy la bienvenida al test número 23 de tu Frente al Mundo. Estamos acabando. Este test es uno de los test más humanistas y profundos de este libro. Por consiguiente, te voy a pedir que lo contestes estando en absoluta tranquilidad, en un lugar apacible y hablando desde la total honestidad. Pregunta número 1. ¿Disfrutas de los encuentros con otras personas? ¿Le sacas provecho al contacto con otros? Como bien lo hemos dicho en una de las premisas de la sección para recordar, cada encuentro humano puede ser determinante para el desarrollo de la existencia. En un encuentro humano puede cambiar tu vida. Siendo consecuentes con este principio y con esta conclusión de todo este capítulo, te vuelvo y te lanzo la pregunta. ¿Disfrutas de los encuentros con otras personas? Si respondes que sí, creo que abres la puerta para el desarrollo personal, para descubrir nuevos mundos y por consiguiente también para el autoconocimiento. Si dices que no, te invito a que comencemos a ver cada encuentro humano y cada interacción como una posibilidad también para el crecimiento. Pregunta número 2. ¿Piensas en los demás? ¿Te pones en sus zapatos? Qué pregunta tan profunda y tan abarcativa también podríamos decir. Durante todo este capítulo dejamos en claro la necesidad de pensar en los demás para construir nuestros mensajes y también explicamos cómo el hecho de pensar en los demás es un valor importante y fundamental en la comunicación humana, en las interacciones armónicas y fluidas, ¿cierto? Por consiguiente, por ende, te lanzo esa pregunta, ¿piensas en los demás? Habrá personas que a estas alturas me digan, mi gran defecto es que siempre pienso en los demás y nunca pienso en mí. Recordemos que ante todo estamos hablando primeramente de encontrar un equilibrio y segundo, que es clave, estamos hablando en el contexto comunicativo. Y uno de los principios de la comunicación es que la comunicación humana tiene en cuenta dos partes. Recuérdalo muy bien. Por eso no podemos ser tan egoístas. Ponerse en los zapatos del otro, creo que ya sabes todo lo que implica. ¿Eres de las personas que se ponen en los zapatos de los demás? ¿Eres una persona empática en términos generales? En este capítulo, ya lo vamos a ver más adelante, la invitación es a desarrollar eso, la empatía. Vamos con la tercera pregunta. ¿Eres capaz de verte y reconocerte a través del reflejo del otro? ¿Aprendes de lo positivo o negativo de los demás? La capacidad para proyectarnos en el otro, tanto en lo positivo como en lo negativo. Y en este punto quiero ser bastante cuidadoso. No significa que todo lo que vemos de los demás, o lo que llaman por ahí la ley del espejo, sea aplicable siempre. Pues no todo lo que observas del mundo exterior es un reflejo de ti. Al menos esa es mi opinión. Sin embargo, en términos de comunicación humana, ya hablando, tienes la posibilidad a través de la interacción con el otro proyectarte, aprender de lo bueno, aprender de lo malo, para de esa manera usarlo a favor de tu comunicación. ¿Cuál es tu caso? Y en un sentido profundo, ¿eres capaz de verte y reconocerte a través del otro? ¿Puedes ver las grandes similitudes que existen entre tú y personas que en apariencia podrían ser muy diferentes a ti? En términos de comunicación humana nos damos cuenta que las diferencias son mínimas, por no decir nulas. Si has contestado negativamente a esta pregunta, a la pregunta número 3, bueno, espero que todo este libro y espero que este capítulo en especial te sirva como una iniciativa, como una invitación, como siempre suelo decirlo en todos mis tests, una invitación a empezar un camino diferente, o al menos a tomar en consideración una perspectiva diferente de la vida. Siguiente pregunta. Pregunta número 4. ¿Incluyes a todo el mundo por igual en tu comunicación? Ya lo habíamos mencionado en un test anterior, en un capítulo anterior. Inclusión. ¿Tú incluyes a todo el mundo por igual en tu comunicación? ¿O se nota en tus mensajes favoritismos o preferencias? Este test aplica tanto para si te pasa a ti
como también para que comiences a observar el mundo y empieces a identificar la comunicación de las personas. ¿Son comunicaciones que incluyen o son comunicaciones parciales? ¿Son comunicaciones que excluyen? Creo que a estas alturas tiene la capacidad en este momento de detectar quiénes tienen una comunicación más incluyente que otros. Si dices que sí, te felicito, porque considero que tienes una gran habilidad que te va a permitir llegar a muchísimas personas. Siguiente pregunta. ¿Te esfuerzas por conocer a tu público o a tu interlocutor? Está claro el consejo que se da durante este capítulo. Cuando nosotros nos preocupamos por el otro o incluimos al otro, estamos hablando de nuestros interlocutores, ¿verdad? Nos esforzamos por conocerlo, por conocerles, por saber quiénes realmente son, para de esa manera poder adaptar, mejorar, de hecho, nuestra comunicación. ¿Tú te esfuerzas por conocer a tu público o simplemente estás partiendo de la premisa de hago lo que siento, hago lo que pienso y punto? Que no está del todo mal, pero ¿te esfuerzas un poco al menos por conocerlos? Ya hablando en términos de marketing, ese se convierte en un principio del marketing actual. Conocer las necesidades de los interlocutores y del público, conocer quiénes te van a escuchar definitivamente para crear productos. Es una manera un poco, digámoslo así, mercantil y práctica de ver la vida. Ese test, sin embargo, es más humanista, lo lleva más allá, es conocerlo para caminar juntos, para aprender desde la experiencia del otro. Qué bonito, ¿verdad? Siguiente pregunta. ¿Construyes tus mensajes a partir del conocimiento que tienes de tu público? Ya me había adelantado, pero ¿construyes tus mensajes a partir de eso que sabes del público? O peor aún, a sabiendas que a tu público no le gustan ciertas expresiones o tu público tiene ciertos prejuicios por ciertos temas, terminologías, frases, expresiones, a ti no te importa y las usas. ¿Qué opinas? ¿Cuál crees que sería el efecto de ella? Por eso es clave e importante que conozcas muy bien qué tipo de público tienes. Importantísimo. Dentro de mi camino de la comunicación humana he aprendido que el público y el creador de contenidos, o el público o el comunicador, llegan a ser incluso muy parecidos. Por eso, para mí la premisa de muchos comunicadores o muchos creadores digitales o muchos influenciadores que dicen pues a mí no me importa lo que piense mi público, es más, yo no estoy involucrado con tales comunidades, yo simplemente creo contenidos y ya, me parece no solamente irresponsable, sino que me parece hipócrita. ¿Por qué me parece hipócrita? Porque con seguridad los contenidos que estas personas están creando van pensados en públicos específicos y en necesidades públicos específicos. Así que no nos podemos lavar nunca las manos de nuestros mensajes, no nos podemos lavar las manos cuando se nos relacione con ciertos públicos, nichos o mercados. Pues somos nosotros los que estamos creando estos productos, ¿no crees? Un tema muy interesante que podríamos debatir, ¿verdad? Bien, pasemos a la siguiente pregunta. ¿Usas protocolos de cortesía? Increíble, ¿verdad? Creo que en este libro soy muy específico al explicar por qué los seres humanos hemos creado protocolos de cortesía. Porque es importante la cortesía. ¿Qué aspectos profundos de la vida humana involucran? Cuando vemos las cosas desde un sentido profundo, comprendemos la vida en una mayor dimensión. En este caso, los protocolos de cortesía tienen una razón de ser, ya lo sabes, ¿tú los usas? Qué importante sería, sobre todo si eres joven, que comiences a usarlos, que comiences a ser un joven, chico o una chica más cortés, más amable, más incluyente. Siguiente pregunta. Esta es una pregunta directa, de las que me gusta a mí hacer. ¿Eres una persona amable? Quiero que seas muy sincero o sincera. ¿Eres una persona amable? Ya a estas alturas reconoces la razón, el fundamento y la base de la amabilidad en la comunicación humana. En tu caso, ¿eres amable?
dices que no eres amable, te enorgulleces de decir que no eres amable, pues te invito a que comiences a explorar una nueva faceta en tu ser, la faceta de la cortesía, de la amabilidad y de la inclusión. Pregunta número 9. ¿Tus acciones son la demostración del respeto que sientes por los demás? Una pregunta muy atinada a las condiciones actuales. ¿Tus acciones son la demostración del respeto que sientes por los demás? ¿Si observas? Cada acción que hagas, cada cosa que digas, cada cosa, la forma como actúas, puede ser el resultado o la demostración de lo que sientes por tu entorno, lo que sientes por los demás, sea respeto o sea irrespeto. Lo mismo va para cuando observemos las acciones del mundo. Ahí es donde decimos que cada quien habla de acuerdo con lo que tenga en su mente y en su corazón, ¿no crees? Siguiente pregunta. ¿Puedes conectarte emocionalmente con otras personas, incluso con desconocidos? La pregunta número 10 es una pregunta clave. Sobre todo es una pregunta que permite identificar ciertos perfiles de personas y por consiguiente detectar o hablar de una gran habilidad. Se llama la empatía. O sea, tú puedes conectarte emocionalmente con muchas personas sin necesidad de pronto ni siquiera de que hablen el mismo idioma. Lo puedes hacer. Qué habilidad, ¿verdad? Qué arte. Pues, ¿qué me dirías tú si yo te digo que las personas que tienen esta habilidad y la tienen muy bien enfocada pueden llegar a ser muy exitosas? De hecho, muchos líderes, muchas figuras públicas, muchas personas que se vuelven ejemplo para multitudes o comunidades, son personas que logran conectarse con la emoción de una gran multitud. Eso es lo que las vuelve exitosas. ¿Qué tal? En tu caso, ¿puedes conectarte emocionalmente con otras personas? ¿Las entiendes o no las entiendes? Aún si son desconocidos. Es más, cuando esta habilidad se lleva a desconocidos, creo que es una muestra de que es una habilidad fuerte en nosotros. Porque es natural, es casi normal que logremos hasta cierto punto una identificación emocional con las personas que son cercanas a nosotros. ¿Y qué hay con desconocidos? ¿Es ese tu caso? Siguiente pregunta. Pregunta número 11. ¿Adaptas tus mensajes según el público, el contexto y las circunstancias sin perder tu criterio? Y en esta pregunta yo hago esa aclaración, sin perder el criterio. Cuando hablamos de adaptación de los mensajes, cuando hablamos de tener en cuenta al otro, al contexto, a las circunstancias, para adaptar nuestros mensajes, hablamos de hacerlo desde la necesidad de la inclusión y de la necesidad del respeto, pero jamás va en contravía con el principio de la singularidad, de ser uno mismo. Y ahí es importante que seamos muy, pero muy claros. Muchas personas a lo largo de mi carrera me han dado a entender que con cada público se transforman, son diferentes, pero no son diferentes en las formas y las maneras de comunicar, que eso podría ser muy válido. Son diferentes en sus criterios, o sea, a un público le dicen una cosa, a otro público le dicen otra. Eso le pasa a muchos de nuestros amigos los políticos, ¿cierto? Que con tal de ganar votos van por comunidad a comunidad, en cada comunidad se adaptan y dicen lo que esa comunidad quiere escuchar para generar unos votos, para garantizar unos votos. Al fin y al cabo, no les cumplen, ¿cierto? En este caso, estamos hablando de ser coherente, consecuente con tu propio criterio, con tu mensaje, con tu verbo mente, con tu super objetivo. Pero cuando hablamos de adaptación, hablamos de adaptar las formas, muchas veces sin necesidad de perder un criterio. ¿Lo haces? ¿Lo puedes lograr? Qué interesante este tema. ¿Qué pasaría si viviéramos en una sociedad que aplicara estos principios? ¿Tú te la puedes imaginar? No quiero que me pase como el idealista John Lennon con la canción Imagine. Continuemos. 12. ¿Eres un buen observador u observadora del mundo? Al finalizar este capítulo menciono que el fundamento o clave para lograr
comunicar con los demás, adaptar nuestros mensajes y crear una comprensión del mundo es partir de la observación, ¿cierto? Por eso te pregunto, ¿eres buen observador? ¿Eres buena observadora de tu mundo? Cuando hablamos de ser buen observador y observador, estamos hablando de una actitud receptiva, pero no necesariamente una actitud que se sienta a mirar y a juzgar lo que pasa en su mundo exterior y la vida ajena. Estamos hablando de una persona de corazón y de mente abierta, una persona con capacidad receptiva, que puede observar en silencio para luego formar un propio criterio. ¿Eres observador? ¿Eres observadora de la vida? Porque te voy a invitar, desde los ejercicios que voy a proponer en esta parte, en este módulo de la plataforma Empodérate y Comunica, te voy a invitar a comenzar a desarrollar la verdadera capacidad de observación. Vamos con la última pregunta de este test, que, Dios, qué test tan bonito. Yo creo que este test no lo deberíamos estar haciendo constantemente, repasando cada una de las preguntas, de las 13 preguntas que conforman este test, como parte de un hábito en el desarrollo personal, ¿no crees? Pregunta número 13. ¿Puedes observar sin juzgar precipitadamente lo que había ya mencionado? ¿Puedes hacerlo? Puedes ser o convertirte en una persona altamente receptiva, inteligente también, que no juzgue precipitadamente, una persona amante al conocimiento, y el conocimiento incluye tener la capacidad de conocer incluso circunstancias, contextos, personas, pensamientos y emociones que aparentemente son distintas o diferentes a las nuestras. ¿Qué tal? Todo este test, como ya te lo mencioné, nos conduce a una maravillosa invitación, una habilidad conocida como la empatía. Observémosla acá. La empatía, el avatar de la empatía, que también puedes identificar en el videoclip de la canción Un Nuevo Día. Este avatar conformado por un corazón que se une a muchos corazones. Eso es el verdadero sentido de la empatía. La conceptualización es la capacidad para romper con nuestro propio ego, un gran poder que te permite tener en cuenta a los demás, los contextos y las realidades para entrar en comunión con el universo. ¡Qué bonita conceptualización! Como te lo dije, este capítulo, el capítulo 23, que es el penúltimo capítulo del libro Empodérate y Comunica, es el capítulo que he realizado con mi corazón abierto. Por eso quise que el avatar que representara este capítulo fuera un corazón abierto y conectado con muchos corazones. Un capítulo que creo que encierra las premisas humanas y espirituales más grandes que he podido aprender a lo largo de mi vida. Y obviamente te las quería compartir. La historia de Jacobo obviamente va llegando a su fin. Dentro de la línea narrativa del capítulo 23, pues el capítulo 23 se convierte en una carta que ese personaje llamado el profe le manda a Jacobo. Qué linda carta, ¿no? Es, a mi modo de ver, como esa carta, esa herencia de conocimiento que le deja un gran abuelo, un gran padre a su hijo, o un gran maestro a su pupilo. Vamos a pasar ahora al último capítulo del libro Empodérate y Comunica. La verdad, se me hace un nudo en la garganta pensando que ya finalizamos este proceso. Vamos por el último capítulo.